especialista en sistemas eléctricos de potencia y actualmente en el curso de la maestría que estoy es una de las áreas de experticia con las que tengo, con las que quiero compartir la videoconferencia o charla de hoy. Ok, entonces, la titulación de la videoconferencia de hoy que queremos compartir con ustedes y con nuestra comunidad es los sistemas de control distribuido y la integración de la generación distribuida a la matriz energética de Colombia. Los sistemas de control distribuido han ganado una relevancia bastante importante en nuestro entorno, no solo porque somos una ciudad bastante industrial, sino que somos una comunidad y un país que está creciendo a pasos agigantados en cuanto a la diversificación de la matriz energética. ¿Y qué quiero decir con eso? Que actualmente en Colombia dependemos muchos de ese tipo de energía que se produce a través de las centrales de tipo hidráulica. Generación de energía a partir de grandes embalsamientos de agua, porque tenemos ese tipo de riqueza. Pero no podemos perder de lado que también tenemos una gran parte de nuestra matriz energética que se deriva de ese consumo de combustibles fósiles, lo que le llamamos acá en Colombia las energías o centrales térmicas, que consumen con gas, con fuel, con diésel. Entonces, ese tipo de sistemas son las que queremos comenzar a cambiar. Hay grandes cambios regulatorios en Colombia que están permitiendo este tipo de iniciativas. Entonces, a medida que avanza la presentación, les voy a hablar de conceptos muy netamente eléctricos y de control, pero a su bien pueden preguntarme sin ningún inconveniente. Entonces, ¿por qué esta interacción entre el sistema de control distribuido y la matriz energética de Colombia? Porque los sistemas de control distribuido van a ser de gran ayuda en esos problemas que ya se han visionado o que ya se han visto en otras ciudades que están mucho más avanzadas o países que están mucho más avanzados que nosotros. Y lo que se espera es que a través de técnicas de investigación y procesos más físicos como los que nos permiten los sistemas de control distribuido, que mucho antes nos permitían los PLCs o los sistemas de escala, se puedan solucionar estos problemas. Entonces, estos problemas se han visionado y se han estudiado y yo los estoy tomando de mi parte en mi estudio de maestría en ingeniería con énfasis netamente eléctrico. Entonces, permítanme presentarles. Entonces, un poco de historia. XM en Colombia. ¿Quién es XM en Colombia? XM en Colombia es ese ente tipo gubernamental que se encarga de manejar el proceso de bolsa energética en Colombia. XM maneja todo ese tipo de venta y compra de energía para poder distribuir o comercializar la energía a nivel de Colombia en un día. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todas las centrales de tipo hidráulico, de tipo biomasa, de tipo eólico, solar y térmica envían su generación a un proceso de compra de energía y XM decide a quién comprarle la energía dependiendo de cómo la produjo. Sin duda, a los que primero le compra la energía, XM o XN, que quiere decir expertos en mercados, es a la energía que se genera de tipo hidráulica porque es la más económica. Y conforme pasa el tiempo y los procesos, le sigue comprando después a la térmica, después entonces de pronto sigue algunos cogeneradores y de último dejan por allá la solar y la eólica, ¿sí? Pues son un poquito costosas todavía en cuanto a sistemas que ya tienen mucho tiempo de haber estado inmersos en el sistema o que son centrales muy antiguas que ya recuperaron su inversión, que pueden vender la energía más económica y ese tipo de aspectos. Entonces, XM y en Colombia tenemos energías de tipo hidráulica, pues a su vez, como lo pueden ver en la gráfica, es producida gracias a grandes aprovechamientos de agua y es considerada también un tipo de energía renovable. Adicional, tenemos energías de tipo biomasa. Es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica, plantas, desechos, animales, ¿sí? Que mediante un proceso termoquímico y termoeléctrico es convertida en energía eléctrica. Existen diferentes tipos de biomasas como el bagazo, el biogás, biodiesel. Solar. En esta quiero hacer bastante énfasis porque tiene mucha relación con un término bastante eléctrico que voy a tratar hoy y es la generación distribuida. Entonces, la solar
es obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Es un tipo de energía renovable que genera energía a través o por medio de un proceso fotovoltaico o termoeléctrico, ¿sí? Acá se le conoce como energía solar térmica. Y, como les decía, en la cadena, después de las hidráulicas, la del combustible fósil, o la que llamamos energía térmica, con la cual utiliza fuel oil, ACPM, combustible Jet A1, ¿sí? Para producir ese proceso de transformación energética. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas grandes cadenas de producción entre las hidráulicas y las térmicas? Son las que han estado prevalecientes toda la vida, ¿sí? Pero a través de unos cambios regulatorios que se han venido dando en Colombia, han dejado de ingresar otro tipo de energías, como la solar y la eólica. Entonces, la eólica es obtenida a partir del aprovechamiento de las corrientes de aire que permiten el movimiento de las palas de un aerogenerador y es también considerada un tipo de energía renovable. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en la idea de por qué es renovable y por qué no es renovable? Porque el término de renovable también hace alusión al tipo de generación o palabra específica de generación distribuida. Entonces, así se produce la energía en Colombia y creo que en la mayor parte del mundo. Partimos de una central generadora, ¿sí? Partimos de una central generadora y por medio de un proceso de elevación a través de un transformador a niveles de 13.8 kilovoltios o 13.800 voltios, comienza un proceso de elevación y pasa por redes de transmisión a nivel de todo el país. Estas redes de transmisión atraviesan montañas, ciudades, poblaciones y llegan a subestaciones un poco alejadas de la sociedad, donde se baja ese nivel de tensión. En Colombia tenemos niveles de tensión que van desde los 500.000 hasta los 110, 66, 13.8, 110 y así sucesivamente va bajando el nivel de tensión. Pero el mayor nivel de tensión que tenemos en Colombia en AC es de 500 kilovoltios o 500.000 voltios. Entonces, ¿qué sucede con todo ese proceso de generación de energía que llega desde muy lejos, hablando de una localidad que puede estar a kilómetros y kilómetros, y llega hasta la casa? Ese proceso de transformación de la energía lleva un proceso de recorrido bastante largo. A diferencia de lo que están ofreciendo las energías renovables o generación distribuida, es que se puede localizar mucho más cercano a ese cliente final o a esa industria final. Esa es otra característica particular de la generación distribuida. Este proceso así de largo, así como lo vemos en esta gráfica, así se ve en la vida real. Pero este proceso conlleva muchos costos. La transmisión, la distribución, la comercialización y la generación, esos cuatro grandes factores generan un costo de la energía en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta la generación distribuida, como les dije, uno de los términos que quiero tener en cuenta hoy es un sistema de generación distribuida está compuesta por distintos dispositivos cuyo objetivo común es la generación y almacenamiento de energía eléctrica a pequeña escala, cerca del sitio de consumo, sincronizada o no sincronizada con la red local. Sincronizada quiere decir que esté conectada o no esté conectada al sistema de generación o transmisión regional de toda Colombia. ¿Cuál es la particularidad adicional que les mencionaba anteriormente? Que al yo tener esta generación distribuida, debo tener, primero que todo, energía renovable cercano a los usuarios. Con la generación convencional no aparece por ningún lado conectado a la red esa generación distribuida o esa generación de tipo renovable, como la solar y eólica. Voy a hablar solamente de esas dos. Adicional, el concepto de generación distribuida trae consigo una mezcla con tecnologías de la información y tecnologías de control. Y es ahí donde vamos a comenzar a enlazar con los sistemas de control distribuido. Porque resulta que en los sistemas de generación normal o el sistema de generación que tiene Colombia para llevar energía, el usuario solamente tiene conexión o solamente ve al generador, al transmisor, al comercializador o al distribuidor solamente cuando le llega la factura de energía. Es el único contacto que el usuario tiene con esos entes, mientras no tiene ningún otro contacto.
Lo que está permitiendo la generación distribuida a través de las redes inteligentes y de lo que nosotros llamamos Smart Cities o Smart Grids es permitir que esa generación distribuida se conecte con grandes centrales, pero no solo con el comercializador, como puede que les pase a ustedes también en México. Acá en Colombia, nosotros solo nos comunicamos con el comercializador y el distribuidor por medio de la factura. Pero qué bonito que con estas redes y con la generación distribuida, además de tener cercano la generación con solar o eólica, también existen ese tipo de comunicación bidireccional en la que los elementos del sistema se pueden comunicar con el usuario. Y que tengamos la disponibilidad de escoger no solo un generador, un solo comercializador, un solo distribuidor, sino que tengamos un abanico o varias ofertas para que yo pueda comprar la energía a quien yo quiera y a diferentes horas del día. Entonces, ya entrando en el enlace de lo que quiero mostrar, de por qué se está investigando este tema y por qué yo estoy enfatizando en este, y tengan en cuenta lo que les voy a mostrar ahora, el cambio de la matriz energética. Y aquí viene el primer énfasis para hablar del problema que nos lleva a esta investigación en curso. Entonces, miren la matriz energética cómo está formada en Colombia. Hay cogeneración, hay eólica, hay hidráulica, hay solar y hay térmica. Lo que da un total en Colombia de una capacidad efectiva neta de 17.607 megavatios. Pero si ustedes observan, la energía eólica solamente aporta 18 megavatios y la energía solar solamente aporta 51.45 megavatios. Ojo que aquí va a comenzar la presentación del problema para poder hablar ya de sistemas de control distribuido y de la solución que se está planteando conforme se está investigando el problema. Entonces, miren lo que está pasando aquí. En solar, les recuerdo, 51.45 megavatios. Pero ojo, solo hasta el 3 de septiembre de 2017 existía en Colombia una sola planta de generación solar que se llama Celsia Solar, ubicada en una localidad o ciudad acá que se llama Yumbo. Y aportaba al sistema de transmisión o de generación nacional 9.8 megavatios. Con respecto al total, es muy poquito. Pero ojo cómo está cambiando la dinámica de la matriz energética. Observemos esto. Ya para el año 2018 dejaron ingresar otra de la misma empresa, Celsia Solar, pero esta vez ubicada en Bolívar, aquí muy cerquita de donde nosotros estamos ubicados. Y miren, 2020, no alcancé a colocar todas, pero ya hay muchas centrales pequeñas de generación a pequeña escala de tipo solar que ya les están dejando ingresar al sistema y están totalmente monitoreadas. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí vienen los problemas generales. Que al yo tener esa cantidad de sistema de generación solar o eólica que va a comenzar a entrar en mi barraje o en mi sistema de distribución nacional, muy posiblemente van a comenzar a aparecer problemas en las redes de distribución. Y entonces, ¿qué tipo de problemas se están investigando? Particularmente, se están investigando problemas de estabilidad de voltaje en los nodos principales del sistema. Porque estas cargas de tipo diésel, estas cargas de tipo fotovoltaico y estas cargas de tipo baterías o tipo eólico, que es lo que se conoce como la generación distribuida, porque son renovables, no tienen ese tipo de control al tener inversores o convertidores DCAC tan eficientes como los tienen las máquinas síncronas. Entonces, ¿qué sucede? Ahí llega el primer problema. La palabra eléctrica, en el mundo eléctrico, la gran penetración de la energía fotovoltaica y eólica y sistemas de almacenamiento puede que inestabilicen las redes eléctricas convencionales actuales. ¿Por qué? Porque en Colombia nosotros tenemos este tipo de sistemas, lo que conocemos como sistemas de distribución radial. Parten de una generación, una fuente de generación que puede ser hidráulica, puede ser térmica, y vamos aguas abajo, ¿sí? Con nodos del sistema. Este es un sistema de 69 nodos. Lo que quieren esos nodos son barrajes principales, ¿sí? Barrajes que pueden ser de 220, 110 kilovoltios. Pero entonces, teniendo en cuenta esta generación, muy posible en estos barrajes del sistema van a entrar a conectarse
generación con diésel, generación con solar y generación con batería, que es lo que estamos viendo actualmente con esa cantidad de proyectos que están aprobando. Está entrando mucha generación solar y la dinámica va a mostrar eso. Desde 2017 a 2020 hay muchos proyectos que están en curso y para aprobar, porque tienen muchos beneficios de ley actualmente. Entonces, ¿en qué radica el problema? Y voy a hablar un poquito de la solución, antes de hablar de los sistemas de control distribuido o DCS. Si yo en esta parte del sistema, en cada uno de estos barrajes, estas líneas negras que ustedes ven aquí, yo comienzo a inyectar energía solar indiscriminadamente en cualquier nodo del sistema, resulta que estos sistemas ya están normalizados, están sincronizados, y a las grandes empresas que producen energía de tipo reactiva, pues se les cobra esa compensación por unos reactivos que están inyectando el sistema y que lo pueden estabilizar. Pero resulta que con el boom de la energía solar, pues van a comenzar a conectarse muchas personas al sistema de distribución, ya sea local o a grande escala o a media escala, al sistema de transmisión regional. Al yo comenzar a inyectar esos reactivos o esa fuente y no es estable, yo le voy a inyectar problemas al sistema. Ahora imagínense no una sola fuente conectándose a un solo nodo del sistema, sino a muchos nodos del sistema. Me va a inestabilizar mucho más los barrajes principales o las redes principales. Es allí donde radica el problema de investigación de la propuesta que les estoy mostrando hoy en esta presentación, de problema eléctrico. Hablo de inestabilidad de voltaje en las redes eléctricas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde entran en primera instancia los DCS, porque la solución entonces la vamos a presentar desde dos ámbitos, desde el ámbito físico y el ámbito de la programación con los DCS o sistemas de control distribuido. Y desde la investigación más adelante lo mostraré con técnicas de optimización heurística que se están estudiando y se están tratando para optimizar las dos cosas. Entonces, comienzo con los DCS. Los sistemas de control distribuido, más conocidos por su sigla en inglés DCS, Distributed Control System, es un sistema de control aplicado a procesos industriales, pero no lo dejemos en solo industriales, sí, como industrias petroquímicas, papeleras, metalúrgicas, centrales de generación, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a decirme algo? En los procesos, o sea, también se pueden encontrar en los procesos de la petroquímica y en los de la biomasa, profesor. Sí, siempre. Aquí en la presentación estoy diciendo que los DCS son sistemas de control que casi siempre los hemos denotado a la vida industrial para el control de todos los elementos indicadores, transmisores, controladores, pero no solo eso. Llevémoslo al área de actuación eléctrica. Y quiero que vean el panorama desde este punto de vista. Al yo tener un sistema de control distribuido, que esta vez no va a estar controlando válvulas, controlando relés, controlando transmisores, indicadores, haciendo el enlace con los PLCs y con las interfaces hombre-máquina, esta vez lo quiero llevar a las redes de distribución eléctrica, porque van a haber muchas entradas y salidas de generaciones y yo necesito controlarlas. Y en ese entonces es que comencemos a hablar de DCS, sistemas de control distribuido. ¿Y por qué nos ayudaría? Porque hasta años atrás, pues, yo diría, no, listo, con un PLC yo podría solucionar la idea de que ingrese qué tipo de generación, en qué horario y cuando yo quiera al sistema. Pero es que si yo comienzo a conectar muchísimas cargas, muchísimos tipos de generación al sistema convencional y a nivel de Colombia, ya no me serviría un PLC para manejar una cantidad de señales específicas. Ya necesitaría muchas señales. Y es entonces cuando el sistema de control distribuido aparece y nos salva la vida. Porque ya con un DCS se pueden manejar muchas grandes señales. Entonces, ¿dónde se presentan los DCS? En las redes de energía eléctrica, sistemas de control ambiental, señales de tráfico, procesos mineros, sistemas de tratamiento de agua, plantas de refinación, plantas químicas, fabricación de productos farmacéuticos y buques de compañías petroleras, entre otros. Características de los DCS o sistemas de control distribuido. Flexibilidad y capacidad de expansión. Pues tiene la capacidad de elegir una etapa inicial o aumentar a etapas posteriores el número de variables de entrada y salida del número de controladores
debido a una amplia gama de aplicaciones. Lo que muy poco sucedía o sucede actualmente con los PLCs, así simplemente. Si yo comienzo a programar un PLC y ya lo tengo integrado para el funcionamiento de un proceso en mi planta, yo no puedo escalar eso sino hasta que lo desconecte y reprograme nuevamente y quiera ingresar a otra parte del sistema, conectarle otro PLC para robustecer el sistema. Son cosas que no permite la máquina en sí sola. Ya hay que elevarlo a un sistema un poquito más óptimo. Operaciones de mantenimiento. Entonces, las configuraciones de control e interfaces de operador deben ser fáciles de mantener y modificar no solo por ingenieros profesionales. Apertura. Las variables y parámetros de control son leídos y escritos desde otras funciones de control. Operatividad. Funciones avanzadas de control se deben mostrar en las mismas ventanas de operación y debe ser leída por los operadores sin dar ninguna confusión. Portabilidad. Parte del algoritmo de control no depende del entorno del hardware y debe portarse o adaptarse a distintas tecnologías informáticas. Eso es una de las grandes ventajas. Rentabilidad. Las ventajas de los algoritmos de control debe quedar claro, no solo acerca de la controlabilidad, sino también acerca de las inversiones realizadas. Robustas y redundancia, otra de las grandes características es que se puede redundar en el sistema. ¿Sí? Apunta a disponer de elementos y componentes adicionales que garanticen la operación, lo que antes no se podía hacer a simple o sencillo trabajo. ¿Sí? Lo que permite los DCS es una mayor escalabilidad sin tener que desconectar un proceso ya antes instalado o que esté en funcionamiento. Entonces, esta es la pirámide, los que ya han visto un poco de control, esta es la pirámide de funcionamiento o de escalabilidad de un sistema de control. Veámoslo en 4 niveles. Entonces, en el primer nivel están esos elementos físicos robustos que están allá en casa, ¿sí? Los sensores, también pueden haber módulos de entrada y salida, actuadores, están los transmisores, los controladores, los indicadores, la parte física robusta del sistema. Casi siempre esta pirámide la asociamos al modelo OSI que muy comúnmente conocemos como la base de la Internet hoy en día. Sí, un modelo que viene con esa pirámide y en la primera base, en la primera siempre está la capa física o en este caso de planta de proceso, donde están los elementos robustos del sistema. En el nivel 2 ya entramos en un poquito más de inteligencia. Ya están los elementos de control y regulación, elementos como PLC, los computadores, ya hay controladores y un enlace con los transmisores para enviar esa señal de control final. En el nivel 3 también tenemos algunos PCs y PLCs, pero ya en este nivel hay un mando. Ya nos acercamos al centro de control. Y en el nivel 4 asociamos ese centro de control a algunas aplicaciones fundamentales que van a estar de pronto enlazadas con Internet industrial, algunas aplicaciones de Wi-Fi, algunas aplicaciones de comunicaciones, pero ya más para el enlace con la analítica de datos y ese tipo de cosas, ya a nivel de supervisión. En este siguiente enlace vemos entonces cómo se deriva esa pirámide de abajo hacia arriba y cómo hacemos ese enlace entre dispositivos de campo y sus sistemas a través de comunicaciones industriales que comúnmente ustedes pueden haber visto como Profibus, DeviceNet, protocolos HART. Este tipo de sistemas de control DCS también está propendiendo mucho porque realicemos conexiones de tipo Ethernet, porque al yo tener una robustez en cuanto a mayor cantidad de equipos, se visionó que los protocolos de Internet, ese direccionamiento empaquetado de datos, me puede ayudar mucho con la rapidez y la transmisión de datos. Aquí podemos manejar protocolos como los IPv4. Entonces, ese nivel de dispositivos de campo para la comunicación y conversión con elementos del sistema como sensores y actuadores, pues lo tenemos a través de tarjetas de entrada y salida, muy comúnmente después enlazada con controladores o con los comúnmente llamados PLCs o controladores lógicos programables. Entonces, entre ese enlace y el siguiente tenemos los controladores y las estaciones de trabajo que conocemos como los centros de control, y de los centros de control hacia arriba ya lo que queramos nosotros disponer de ellos para el análisis de esos datos o el almacenamiento. Bien, un esquema básico
de lo que es un DCS, pero ya con elementos del sistema que ustedes a su bien muy posiblemente podrían haber visto ya en la industria. Aparatos como tal físico, en el nivel inferior lo físico, elementos transmisores, elementos indicadores, elementos sensores como termocuplas o termopozos, tenemos transmisores de nivel, de presión, motores, todo lo que yo pueda controlar con relés para activar o cerrar también queda inmerso en este proceso, en ese nivel. Los relés nos ayudan mucho en la vida, en este tipo de controles, para aperturar y cierre de sistemas. Se conectan en la mitad con los sistemas de control, en este caso con los PLCs, con las unidades de entrada y salida, y de allí la capa de comunicación superior con los centros de control. Bien, para enfatizar el problema nuevamente, con respecto a la solución ya de tipo investigativa, entonces, ¿cómo hago ahora para integrar esa cantidad de cargas eléctricas que van a entrar, que son de tipo solar, porque son la mayoría actualmente, al sistema de distribución nacional? Y es entonces donde entran los DCS. Porque imagínense cada entrada o cada casa inyectando energía de la red como un elemento en la industria, como un indicador, como un transmisor, como una termocupla, como un transmisor de presión, como un relé para aperturar una válvula. Entonces, debemos viabilizar o visionar cada sistema de generación en una casa como un elemento del sistema físico, que yo necesito que en algún momento entre a generar o deje de generar. Es entonces donde este sistema de control distribuido o DCS me podría ayudar, a diferencia de lo que podría anteriormente haberme ayudado los sistemas SCADA o los PLCs con una interfaz HMI. ¿Por qué esta propuesta? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien quiere decir algo? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ingeniero, siga, por favor. No, yo solo estaba saludando. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces. Ok, bien, entonces. Esta es una de las posibles soluciones. Y por eso enlazar hoy los sistemas de control distribuido DCS a la posible entrada o problemática que va a generar este tipo de puesta en marcha de sistemas de generación fotovoltaica. Miren cómo cambió la dinámica desde 2017, 3 de septiembre, que solamente había una planta. Y actualmente hay más de 60 ahorita en 2020. 2021, 2022, eso va a crecer. Más por los incentivos que está dando el gobierno. ¿Correcto? Entonces, una de las opciones a nivel físico para el control es utilizar los sistemas de control distribuido, porque me permitirían a gran escala conectar toda esta matriz que va entrando uno a uno, casa a casa, para poder controlarlo y llevarles un orden de entrada y salida, para monitorearlos y para ese tipo de cosas, que esto lo pueden hacer perfectamente los DCS. Pero me interesa más el control que se le dé a la situación que se está generando. Entonces, ¿qué sucede con esa integración? ¿Y cuáles han sido los problemas de investigación que se datan o que se están estudiando según el estado del arte? Problemas como el manejo energético considerando la alta penetración de las energías renovables. Escenarios para solucionar los problemas de la alta penetración de energías renovables teniendo en cuenta problemas de estabilidad de voltaje. Estos enlaces que les estoy colocando aquí son muy recientes, 2019 y 2020. Es un área de actuación que se está visionando. Y acá en Colombia apenas vamos a comenzar a conocer los problemas que trae consigo los incentivos y la instalación de esas energías renovables. Si yo quiero comenzar a instalar en cantidad, o como se llama actualmente en el mundo eléctrico, high penetration o alta penetración de energías renovables con énfasis solares, yo voy a tener problemas. Ya esto se está estudiando y se ha estudiado en países que tienen matrices energéticas renovables mucho más óptimas que la de nosotros. Entonces veamos. Análisis de estabilidad
con alta penetración de sistemas de energía renovable. Quiero hacer una especial parada en este enlace porque en base a esto es que yo estoy haciendo mis estudios o mis análisis para análisis de estabilidad de sistemas energéticos. Porque es un problema bastante serio, no tanto a nivel de alta transmisión, pero a nivel de media y baja tensión no hay un control estricto. Aquí puede cualquier persona conectar su sistema solar y eso aquí nadie se va a dar cuenta. Pero los problemas de estabilidad que se le van a generar a los vecinos con esa inyección de energía se van a comenzar a dar cuenta es cuando haya muchos conectados al mismo tiempo y ese sube que baja, ese sube que baja, y si no hay un control de esa estabilidad, pues va a haber disgustos en los usuarios que están redundando o que estén al lado de esas generaciones. Manejos de energía con alta penetración de energía renovable, problema de estudio. Otro problema de estudio, como ven, ¿sí? Es un problema de actual análisis. Todos estos enlaces que les acabo de mostrar son de 2019 y 2020. No quise traer otros a colación. Y el estudio del ARTA que está diciendo, ustedes en Colombia van a tener estos problemas que ya nosotros hemos estudiado en nuestros países. Así que prepárense, porque ¿cómo lo van a solucionar? Y entonces, una solución de manera física es la que acabamos de presentar con los DCS. Pero a nivel de optimización, ¿qué se hace? Porque se cortó la comunicación. Sí, ya notificamos al ingeniero a ver qué pasó con la comunicación. Denme un segundo a ver qué problema técnico tuvo. Ah, bueno. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha muy bien. Sí, Sí, señor, se escucha. Sí, qué pena, se silenció el micrófono solo, no sé qué le pasó. Bien, les estaba diciendo, teniendo en cuenta ese problema de investigación que existe actualmente, que ya otros países que son más desarrollados en cuanto a energías renovables lo han estudiado, ese problema viene ahora para nosotros. Entonces, desde la óptica investigativa, teniendo en cuenta procesos de optimización, lo que se requiere es diseñar o crear una función objetivo, ¿sí? Para minimizar esas pérdidas y yo poder localizar algunos generadores distribuidos de tipo solar o eólico o sistemas de almacenamiento con baterías en posibles nodos del sistema para que el sistema sea más estable y no se me inestabilice con cada entrada de generación que inyecte a la red. Entonces, la función objetivo que les voy a presentar, esto es mucha matemática para optimización de sistema, es una función objetivo que yo quiero analizar desde un tiempo 1 hasta 24 horas, teniendo en cuenta una combinación de generación convencional y con generadores de tipo distribuido. Voy a mostrarlo muy rápido así. Entonces, cuando yo requiero o quiero hacer un diseño de optimización o proceso de optimización, cuando yo creo una función objetivo, también necesito crear unas restricciones o constraints. Esas restricciones son las que me van a permitir a mí modelar en un software esa entrada y salida de los generadores que yo quiero, bajo las condiciones que yo quiero. Entonces vamos a tener generación convencional, generación distribuida y generación que aportan sistemas de almacenamiento de baterías. Yo quiero analizar los costos de esas pérdidas. También voy a tener análisis de potencia reactiva convencional, de potencia reactiva de generación distribuida y de la potencia reactiva que inyectan las baterías. Esta ecuación, la 4, me representa los voltajes mínimos y máximos del sistema
La ecuación 5, la potencia mínima de los generadores convencionales, ya sea de tipo hidráulico o biomasa. La potencia mínima y la máxima. La ecuación 6 me representa la potencia mínima, pero esta vez de los generadores distribuidos, y la potencia máxima de los generadores distribuidos. La ecuación 7 me representa el máximo y mínimo de la potencia reactiva mínima de los generadores convencionales y la potencia máxima de los generadores convencionales. La ecuación 8, la potencia mínima reactiva del generador distribuido y la potencia máxima del generador distribuido. Y así igual también se modeló el estado de carga de las baterías, o el state of charge que se conoce normalmente, que es el estado de carga de las baterías de mi sistema, porque como ustedes saben, los sistemas de almacenamiento energético funcionan cuando los paneles solares le inyectan energía al sistema, o de pronto una planta diésel en DC le inyecta energía al sistema y carga las baterías en ese periodo que va desde las 6, 6:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde o las 18 horas, como ustedes quieran verlas. Ya a partir de las 18 horas comienzan a funcionar los sistemas de baterías. Entonces eso también tenía que modelarse en el sistema. Entonces, ¿qué se hizo para modelar ese problema de optimización? En esta parte del sistema, esto ya se envió a una revista y se presentó en un congreso el día 4 de noviembre de este año. Este sistema de modelado algebraico se hizo en un software que se llama GANS, ¿sí? Entonces, para tal instancia se tomaron en cuenta 3 test feeders. Test feeders son modelos de análisis de red de la IEEE que ya están validados y que nosotros podemos tomar en consideración para hacer comparaciones. Entonces, para tal efecto, se tomaron 3 test feeders. El primer test feeder se tomó como de 10 nodos, el siguiente de 33 nodos y el siguiente de 69 nodos. Esos nodos son los barrajes del sistema que yo les estaba hablando anteriormente. Este sería un sistema, esto está hecho en Modélica. Tenemos una generación y 10 buses de campo o 10 nodos del sistema. En este siguiente, igual, de tipo radial, tenemos una generación convencional y 33 nodos del sistema o barrajes donde yo podría ubicar en cualquier barraje o nodo una generación distribuida. Y este es el último. Entonces, ¿qué se hizo en este software y en este modelado? Que yo posiblemente, si quería, podría colocar un sistema de baterías en este nodo, o en este nodo 27, o en este nodo 65, o en este nodo 50, o en este nodo, o en el nodo 6, o el 7, o el 8. ¿Sí? Lo que se pretendía en este sistema era inyectar una generación distribuida solar, una generación distribuida eólica y un sistema de baterías. O sea, tengo 3 sistemas para poder presentar una estabilidad y un modelo matemático. Entonces, estos fueron los datos de demanda solar y eólica que se tuvieron en cuenta para trabajar el modelado del sistema y validar si era óptimo o no la función objetiva en cada uno de los sistemas 10, 33 y 69. Entonces, teniendo en cuenta la primera evaluación del sistema que se hizo, se ubicó el generador distribuido 1 en el nodo 7, el generador distribuido 2 en el nodo 20 y la batería se ubicó en el nodo 15. Eso nos arrojó una función objetivo de 2.07 en por unidad. Aquí se hizo un juego, se variaron la localización de los generadores distribuido 1, distribuido 2 y las baterías. Y la mejor función objetivo la mostró cuando ubicamos el generador distribuido 1 de tipo solar y el generador distribuido 2 de tipo eólico en el nodo 23 y en el nodo 10. Y la batería en el nodo 18. Me mostró una función objetivo de 1.75. Y a la derecha el comportamiento. En el segundo sistema, el generador distribuido 1 lo ubicamos en el nodo 5, el generador distribuido 2 lo dejamos netamente en un solo nodo, el nodo 10, y la batería 1 en el mismo nodo, y nos arrojó la siguiente interpretación, ¿sí? El mejor comportamiento de la función objetiva para minimizar las pérdidas del sistema se ubicó en este sistema, como lo pueden ver ustedes, 3.46. Y el último, que era un poquito más complejo porque tenía 69 nodos, se simularon 10 situaciones. El generador distribuido 1 se dejó en el nodo 1, en el principal. El generador distribuido 2 se varió entre el nodo 3,
4, 7, 8, 9, 27, 35, 46, 50, 50. Y la batería 1 se dejó en el nodo 69. Teniendo en cuenta por conocimientos eléctricos que casi siempre la inestabilidad del sistema se da en el último barraje, se localizó la batería allí a ver si de pronto el sistema mejoraba y mostró un buen performance, ¿sí? Demostrando que el sistema tuvo su mejor comportamiento en este nodo, ¿sí? Con un valor de 2.48215. Bien, a grandes rasgos, gracias por su atención, era lo que les quería presentar. ¿Y cómo podemos asociar los dos mundos? El mundo físico y el mundo de la investigación para poder ofrecer una solución a un problema que ya está latente y que se está estudiando. Los sistemas de control distribuidos me van a permitir que cada una de esas cargas o sistemas como eólico, solar o baterías ingresen en un momento determinado porque van a estar programadas. Y los problemas de optimización, como esta técnica heurística que les acabo de presentar, que yo sé que va a requerir mucho más tiempo la explicación, pueden hacer. Entonces, las dos cosas van de la mano y me van a permitir ofrecer, ahora que en Colombia está ingresando mucho las energías solares, fotovoltaicas o los sistemas solares, poder ofrecer una técnica o un medio para ofrecer una posible solución. Quiero hacer extensivo también esta idea a los estudiantes que están en semilleros en México porque es un área de actuación que vamos a comenzar a explotar acá, con pequeños generadores y problemas y posibles soluciones a pequeñas centrales que podamos mostrar ese tipo de soluciones óptimas, ¿sí? Que se puedan construir a escala. Agradezco mucho a todos su atención. Si tienen alguna pregunta, les agradezco. Y muchas gracias por la atención. ¿Preguntas o inquietudes? No, profesor, todo claro. Excelente tema, profe. Completamente claro, profe, la presentación. Profesor, muchas gracias por su presentación. Muy bien explicado el tema y muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. César Gutiérrez Vaca levantó la mano. Adelante, ingeniero, lo escucho. Hola, buenas tardes desde México. Buenas Ingeniero Rojas, al principio lo mencionó muy rápidamente, pero quisiera saber si la ley o la legislación en Colombia permite a cada propietario, ya sea familia o industria, generar su propia electricidad como lo mostró en su presentación. Gracias. Claro que sí, con gusto. Sí, fue muy rápido en esa parte de la ley, pero actualmente la ley 1715 de 2014 y la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, con su CREC 030, permiten desde cierto nivel un mínimo de potencia y un máximo de potencia para inyectar a la red. Teniendo en cuenta eso, cada usuario que quiere conectarse a la red de distribución de baja tensión y de media tiene que surtir un proceso con el operador local de red y tiene que cambiar como primera instancia su sistema, porque nosotros actualmente tenemos unos medidores de energía convencional, no de energía bidireccional. ¿Y qué sucede actualmente hasta hoy? Hoy que es 24 de noviembre. A ellos le permiten inyectar energía a la red, pero la energía que te compra el operador de red no te la compra al mismo precio que al que te la vende. ¿Sí? Escucho un micrófono, disculpen, para contestar al ingeniero. Discúlpeme, para seguirle contestando al ingeniero, desactivé el audio de algunos. La ley sí les permite, pero tienen que tener un proyecto y presentarlo ante el operador de red. Una cosa es lo que tú quieres consumir y
puede existir dos tipos de sistemas. Tú puedes tener su sistema off-grid y no tienes que rendirle ningún tributo o cuentas al operador de red. Pero si ya quieres tener un proyecto on-grid, sí tienes que acogerte a las regulaciones y presentar tu proyecto ante el operador y cumplir con todas las normas y estándares. Pero, como le digo, lo que quieren inyectar a la red no se lo van a comprar igual que lo que le vende el operador de red, pero es un incentivo que conforme avanza el tiempo esperemos que cambie. Otro incentivo que está dando Colombia a los pequeños instaladores de sistemas solares es que les permite por 15 años descontar de su declaración de impuestos el costo de la instalación total. Por 15 años. O sea, usted puede presentarle en su declaración de impuestos el costo de la instalación total de energía. Y eso está también incentivando mucho a desconectarse del operador de red local. No sé si fui claro con la respuesta, estimado. Sí, tenemos, creo que algo parecido también en México, aunque pues es todavía poco lo que se está logrando instalar, o al menos de que lo que un servidor tiene de conocimiento. En realidad, pues el consumo, el mayor consumo, el 90 y tantos % de la energía que consume en el país, pues es de un organismo federal, ¿no? Que es la Comisión Federal de Electricidad. Aunque ya se están trabajando estas posibilidades que usted plantea, pero creo que quedó claro también la presentación, ingeniero Rojas. Muchas gracias. No, para nosotros es un gusto que ustedes hayan participado y de pronto no hemos enlazado así un tema pero espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido. Ingeniero Henry, ¿tiene la mano levantada? Ingeniero Henry, ¿quiere decirnos algo? Sí, sí, ingeniero. Que hacer un poco que nos hablara un poco de cómo está distribuido el mix energético y cómo se perfila hacia el futuro a los próximos años. Ok, como les había comentado, cuando les presenté la matriz energética, todavía no estamos preponderando en la energía hidráulica. Y los planes de inversión que está en el plan de inversión, según la UCME, que es la Unidad de Planeación Mineroenergética de Colombia, con proyección hasta el año 2030 y 2050, hay mucha inversión en generación hidráulica, como de pronto ustedes han visto en las noticias con la planta de Hidroituango que está en desastre actualmente. Esa planta supuestamente iba a inyectar el 25% de la energía del país, pero como ustedes han visto, el desastre ecológico que creó cayó. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que dice la proyección? Que vamos a tener una gran entrada de energía renovable, más que todo solar. Fíjense, no le están dando tanto a lo eólico, pero más a lo solar. Hay 516 proyectos en curso actualmente, ya aprobados, que se están instalando en Colombia. Yo solo le mostré 56 que ya están en la matriz y que ya están validados, pero hay 516 proyectos de construcción de energía solar fotovoltaica para inyectar energía a la red. Lo que quiere decir que la matriz energética, sin duda, cuando yo les mostré que en 2017 solamente había una generación y para 2020 ya van casi 60, lo que quiere decir que para 2021-2022 vamos a estar cercanos a los 800 o 1000 proyectos de energía solar fotovoltaica. ¿Qué es lo más bonito de esto, ingeniero Henry? Que nosotros soñamos que pase lo que está pasando en países europeos o ciudades de Alemania, Bélgica, ciudades desarrolladas bastante en este tipo de energías. Ya ellos vencieron ese temor y ya cambiaron su matriz. Actualmente hay horas del día en que la energía renovable es mucho mayor que la energía de generación convencional. Y en sistemas donde se muestra ese estado de la energía, en sistemas de control grandes que manejan a nivel del país, se ha presentado unos fenómenos bastante interesantes que ellos les llaman unas curvas negativas o curvas S. Esas curvas se presentan cuando la energía
en momentos del día sobrepasa la generación convencional, entonces se le generan a ellos unas pérdidas negativas, unas generaciones de tipo negativo, porque es tan grande la energía que se le inyecta al sistema con energía renovable que supera a la convencional. Y a ellos allá en sistemas se encuentran unas curvas totalmente rarísimas, son objetos de estudio actualmente. Pero lo que se proyecta para Colombia es que con la inversión que está dando los proyectos de la UME, va a haber mucha más energía y muchos más proyectos de energía solar que de hidráulica y térmica. Eso es lo que se muestra acá. Los que deseen consultar esa información lo pueden consultar en un documento que se le conoce en Colombia como Sistemas de Generación, Transmisión, Proyección de la Energía para el año 2030-2050. Es un documento de la UME, Unidad de Planeación Mineroenergética, en concurso o en convenio con el XM. Son entes gubernamentales que en conjunto con Ministerio de Minas y Energía son los que detallan hacia dónde van los proyectos y hacia dónde se invierten los dineros públicos de nosotros para los proyectos de energía, para robustecer la matriz. Muchas gracias por la pregunta, ingeniero. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Ingeniero Ariel. Sí, ingeniero Rojas. Últimamente han llegado noticias, inclusive del mismo Copetrol, de construcción de esos parques. ¿Alguno en especial que represente algún tipo de proyección o interés por dada la gran capacidad que tenga en generación de energía solar? Sí, actualmente Copetrol, teniendo en cuenta el desastre que hubo, no sé si México está enterado del desastre que hubo con el huracán Iota, uno de los incentivos que está ofreciendo Copetrol para ayudar con las regalías es la construcción de un parque solar de 146 megas para suministrarle energía a San Andrés Isla. Ecopetrol, para mitigar ese impacto que muy posiblemente tiene con su producción o con el manejo ambiental, está incentivando este tipo de iniciativa. No quiere decir que ellos utilicen los sistemas solares para parte de sus sistemas, porque ellos son cogeneradores, ellos producen su propia energía con generación de ciclo combinado, pero utilizan los sistemas solares para otro tipo de cosas, sistemas mucho más pequeñitos. Eso es lo que tengo en cuenta actualmente. Ecopetrol está inmerso en ese tipo de iniciativas, pero más de tipo social, para presentar ese énfasis, porque sabe que llevar redes eléctricas, montar postes, montar ese tipo de sistemas para localidades alejadas, pues es muy complejo, y han visionado los sistemas solares como una alternativa viable y que genera un impacto muy rápido y favorable para la sociedad. Me iban a preguntar... Ingeniero Uriel, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, gracias. Correcto. Ok. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Flores. Ingeniero Flores. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero Luis Rojas, lo felicito por su plática y le agradecemos la invitación para nuestro personal y alumnos de la Universidad de Guanajuato. Creo es muy interesante las estrategias que están considerando en Colombia respecto a las energías renovables. Mi pregunta es respecto a los bancos de generación fotovoltaica, actualmente, ¿cuál es la eficiencia que manejan o que tienen ahí en Colombia? ¿Y cuál es el recurso solar energético que disponen por su zona geográfica? Bueno, Colombia está altamente favorecida en ese sentido. En las tablas de irradiación tenemos una medición que da desde los 1 hasta los 7.7 en grados de irradiación. Teniendo en cuenta esa escala de 1 a 7.7 u 8, Colombia está ubicada entre los 5.7 y los 6.5, especialmente acá en la ciudad de Cartagena. No quiere decir con eso que Colombia no tiene zonas frías, como Cundinamarca, Bogotá, Boyacá. Sí, hay zonas frías, pero gran cantidad de Colombia está por encima de los 4 puntos. O sea que somos bastante favorecidos con la irradiación solar
para proyectos de generación de tipo solar fotovoltaico. En cuanto a la primera pregunta, la eficiencia de los sistemas está casi cercana al 93 o 95%. ¿Qué sucede con ese tipo de proyectos y cómo ver la eficiencia? Hay algunos proyectos grandes, de sistemas grandes que ya están conectados a XM, como los de Celsia, que fueron los pioneros, que están proponiendo proyectos de solo inyección de energía a la red, o sea, solamente en el día, para minimizar costos a las grandes empresas que quieran comprarle la energía. No están utilizando bancos de baterías, salvo para de pronto mediciones o sistemas de enlaces, de radioenlaces o de monitoreo. Pero para entregarle al sistema solamente lo están haciendo con paneles, ¿sí? Totalmente conectados a la red, lo que le llamamos nosotros on-grid. Hay otro tipo de sistemas que están ofreciéndolos con bancos de baterías. Y ese tipo de sistemas son los que digo que están ofreciendo muy posiblemente entre 90 y 95% y son bastante viables. Ese tipo de sistemas se está utilizando bastante en zonas no interconectadas de la matriz energética nacional, lo que le llamamos los proyectos off-grid. Son bastante incidentes. La tasa de recuperación de ese tipo de proyectos está datando de entre 4 y 5 años, pero más por el sistema de almacenamiento de energía. ¿Por qué todavía a Colombia no han llegado esas tecnologías de baterías de flujo, de vanadium redox, de ion de litio? No, todavía estamos utilizando las baterías de plomo ácido con tecnología AGM, GEL y las inundadas. Todavía no están llegando esas tecnologías que están en Estados Unidos, en Islandia, de pronto en Noruega, en Europa, esas tecnologías de flujo, baterías de flujo, baterías de vanadium redox, o sea, que tienen otro tipo de combinaciones químicas que ya se han estudiado y que presentan mejor eficiencia. Pero actualmente el problema es por el costo, pero del transporte, no de otra cosa. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho otra pregunta, no sé si me lo permite. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Es interesante también la generación eólica. En el caso de ustedes, para que sea viable el proyecto, ¿cuál es la velocidad de viento mínima que se requiere? Teniendo en cuenta eso, es una de las problemáticas que tenemos, porque no todas las zonas de Colombia tienen esa cantidad o precisión de viento que necesitamos. Actualmente tenemos una planta en La Guajira. La Guajira es una mezcla entre desierto y casi llegando a zonas con mar. Entonces la planta está ubicada en esos dos tipos de localidades. Esa mezcla que se genera ya llegando a la punta de Colombia es la que le ayuda a esa generación y esa cantidad de viento. Y la disposición de espacio tampoco la tenemos en las grandes ciudades como para instalar un sistema de generación eólica. La velocidad de viento, específicamente, ese dato muy difícil tenerlo acá, pero como le digo, acá ese tipo de proyectos no ha sido tan preponderante por esa problemática que usted mismo me acaba de mencionar, porque no tenemos esa gran influencia de vientos como en otras partes del país, pero sí tenemos sol en muchas ciudades. Adicional, no disponemos muy posiblemente de esa cantidad de espacio o de tierra libre para poder hacer un montaje de tipo eólico. Aunque las hay, de pronto las tierras son o prohibidas o son privadas. No ha habido esa facilidad, pero el gobierno sí ha dado los incentivos y tiene prácticamente los mismos incentivos que tiene la energía solar, porque los incentivos son para las energías renovables con generación distribuida, bajo la ley CREC y la 1715 de 2014. Son los mismos incentivos. Muchas gracias, le agradezco y un saludo para la comunidad académica del Tecnológico de Confenalco. Estimado Adrián, el gusto es nuestro. Muchas gracias por permitirnos
participar de este convenio. Como les digo, nosotros estamos en esa etapa de crecimiento investigativo y hay mucho interés de parte de nosotros que podamos participar, y muy posiblemente el camino nos lo dará la educación y nos mostrará esa vía para que podamos seguir disfrutando de este convenio y poder hacer otras cosas mucho más interesantes. Yo les doy las gracias a ustedes por darme la oportunidad desde el primer día y que sea hoy el que esté comenzando con esta actividad. Sí, tenía muchas ganas, estaba muy ansioso y tengo otras áreas, pero como les digo, en el camino pues espero que nos den la oportunidad para seguir mostrándonos a nosotros como la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco desde Colombia. Claro que sí, muchas gracias. No sé si está Enrique acá. Enrique, saludos, no lo veo, pero creo que él se conectó. Ingeniero Ariel, ¿quiere agregar algo o podemos despedir a... Sí, bueno, bueno, agradecerte a ti, al ingeniero Luis, por esta, digamos, conferencia. Agradecerle a todos por haber permanecido y escuchado. Ha sido un tema de mucho interés y esperamos que se sigan repitiendo, podamos continuar en los siguientes periodos académicos en que podamos compartir las experiencias. Entonces, agradecemos aquí nuevamente a la Universidad. Se le fue la comunicación, ingeniero Ariel. Se le fue la comunicación, ingeniero Ariel. Sí, sí, no sé qué pasó. Es algo con el micrófono. Sí, decía que esperamos que se sigan dando estos espacios para todos y que podamos seguir aprovechándolo. Gracias nuevamente a la comunidad de la Universidad de Guanajuato que se hizo presente y a la comunidad de la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco. Muchas gracias y esperamos seguir con ustedes en los próximos periodos académicos. Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias a todos. Saludos, estimados estudiantes. Gracias. Saludos, ingeniero Ariel. Saludos, gracias. Saludos, muchas gracias. Bien, ingeniero César. A todos. Saludos, muchas gracias. Saludos, ingeniero Marroquín, muchas gracias. Gracias, Ingeniero Adrián Flores. Ok. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego, muchas gracias, profe. Hasta luego, estimada Valentina, Betty. Profe Ariel. Hasta luego, muchísimas gracias por la información. Profe Ariel. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Es bueno verle la cara de nuevo, profe. Los minutos tantos que se han quitado uno. Saludos, muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Camilo, saludos. Listo, profe, gracias. Profesor. Saludos, profe. Buenas tardes. Saludos. Ingeniero Rojas. Dígame, ingeniero. Dígame, ingeniero Ariel. Sí, ya te comparto. Voy a detener la grabación.